Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y por supuesto con muchas ganas de chismear. Porque hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte preparado. Un plato que sé que les va a encantar, que los va a tener pegados a la pantalla y que seguramente va a generar un debate intenso en la sección de comentarios. Hoy vamos a hablar de dos de las figuras más queridas y comentadas de la televisión turca, dos estrellas que brillan con luz propia y que, juntas, han incendiado la pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, como lo oyen. Vamos a sumergirnos en el universo de esta pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo, analizando su química innegable, su impacto cultural y, por supuesto, ese resultado inesperado del que tanto se habla y que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, cada rumor y cada declaración. Vamos a desentrañar los secretos de su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, y vamos a intentar entender qué es lo que hace que esta dupla sea tan especial y tan adictiva para tantos fans. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo todas las semanas y siempre estamos buscando los temas más candentes y las noticias más jugosas para mantenerlos informados y entretenidos. Así que, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y únanse a nuestra gran familia de chismosos profesionales. ¡Los esperamos! Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en el universo Can Yaman y Demet Özdemir. Preparen las palomitas, porque esto se va a poner bueno. La historia de Can y Demet es una historia que comienza con una chispa que saltó durante el rodaje de la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos por estos lados. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, la forma en que se reían juntos, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Y no me dejarán mentir, porque ustedes también lo sintieron, ¿verdad? Cada escena entre Candivit y Sanemaid era una explosión de emociones, una mezcla perfecta de romance, comedia y pasión que nos tenía a todos pegados a la pantalla, esperando ansiosamente el próximo capítulo. Pero lo que hacía que esta pareja fuera tan especial no era solo su talento actoral, sino también la autenticidad que transmitían. Se notaba que se llevaban bien, que se divertían juntos y que disfrutaban trabajando el uno con el otro. Y esa energía positiva se transmitía a través de la pantalla, contagiando a los espectadores y haciéndonos creer en el amor verdadero. Por supuesto, los rumores sobre un posible romance no tardaron en aparecer. Las revistas del corazón, los programas de televisión y las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre si Can y Demet eran algo más que amigos. Se analizaba cada foto, cada vídeo, cada comentario que hacían, buscando alguna pista que confirmara la relación. Y aunque nunca confirmaron oficialmente su romance, tampoco lo negaron rotundamente. Mantenían una actitud ambigua, dejando que los rumores crecieran y alimentando la fantasía de sus fans. Y es que, seamos honestos, a todos nos encantaba la idea de que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Era como si nuestros personajes favoritos de la televisión hubieran cobrado vida y estuvieran viviendo su propio cuento de hadas. Después del éxito arrollador de Erkencikus, ambos actores continuaron sus carreras por separado, cosechando nuevos éxitos y consolidándose como dos de las figuras más importantes del espectáculo turco. Can se mudó a Italia, donde se convirtió en un verdadero fenómeno de masas, protagonizando series de televisión y películas que lo catapultaron a la fama internacional. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, participando en exitosas series y convirtiéndose en una de las actrices más queridas y respetadas del país. Pero a pesar de la distancia y de sus compromisos profesionales, el recuerdo de su química en Erkencikus seguía vivo en la memoria de sus fans. Muchos seguían esperando una reconciliación, un reencuentro, una segunda oportunidad para su historia de amor. Y es que, como decía aquella famosa frase, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y ahora llegamos al punto clave de nuestro vídeo, al resultado inesperado que nadie vio venir. Porque después de años de rumores, especulaciones y esperanzas frustradas, la realidad nos golpeó con una fuerza inesperada. Demet Özdemir, nuestra querida Sanem, se casó. Sí, se casó, pero no con Can Yaman. Se casó con el cantante Oğuzhan Koç, en una ceremonia espectacular que acaparó todos los titulares y que dejó a muchos fans de
On el corazón roto. Fue una noticia que sorprendió a propios y extraños. Nadie se esperaba este giro inesperado en la historia. Muchos se preguntaban qué había pasado con Can Yaman, si había alguna posibilidad de que volvieran a estar juntos, si su historia de amor había sido simplemente una fantasía creada por los fans. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos saben lo que realmente ocurrió entre ellos, lo que sintieron el uno por el otro y por qué decidieron seguir caminos separados. Pero lo que sí sabemos es que la vida da muchas vueltas y que a veces, las cosas no salen como uno las planea. Demet ha encontrado la felicidad al lado de Oguzhan, y eso es lo más importante. Aunque muchos fans se sintieran decepcionados por no verla junto a Can, debemos respetar su decisión y desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida. ¿Y qué pasa con Can Yaman? Pues al parecer, también ha encontrado el amor. Se le ha visto muy feliz y enamorado junto a su actual pareja, la periodista italiana Diletta Leotta. Aunque su relación ha tenido sus altibajos, parece que están muy enamorados y comprometidos el uno con el otro. Así que al final, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir no tuvo el final de cuento de hadas que muchos esperaban. Pero eso no significa que su historia haya sido menos especial o menos importante. Su química en Erkenci sigue siendo recordada con cariño por millones de fans en todo el mundo, y su legado como una de las parejas más icónicas de la televisión turca es innegable. Y es que a veces las historias de amor más bonitas son las que no tienen un final feliz. Son las que nos dejan un sabor agridulce en la boca, las que nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor y las decisiones que tomamos. Pero no nos pongamos tristes, porque la vida sigue y hay muchas otras historias de amor por descubrir. Y quién sabe, quizás en el futuro Can y Demet vuelvan a coincidir en algún proyecto y nos regalen otra vez su magia en la pantalla. Lo importante es recordar que al final del día, son dos personas talentosas y exitosas que han sabido ganarse el cariño del público con su trabajo y su dedicación. Y eso es lo que realmente importa. Y hablando de trabajo y dedicación, hay que reconocer que ambos han sabido reinventarse y seguir creciendo profesionalmente a pesar de la fama y la presión mediática. Can ha demostrado su versatilidad como actor en diferentes proyectos, desde comedias románticas hasta series de acción, y ha sabido conquistar al público italiano con su carisma y su encanto. Demet, por su parte, ha seguido demostrando su talento en cada uno de sus papeles, consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Así que aunque su historia de amor no haya tenido el final que esperábamos, debemos celebrar sus logros profesionales y desearles lo mejor en sus carreras. Porque al final el éxito y la felicidad personal son lo que realmente importa. Y ahora, después de este análisis profundo y detallado de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Primero, recordamos la química innegable que existía entre ellos durante el rodaje de Erkenci, una química que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Segundo, analizamos los rumores y especulaciones sobre un posible romance entre ellos, un romance que nunca fue confirmado oficialmente pero que alimentó la fantasía de muchos. Tercero, comentamos el resultado inesperado de esta historia, el matrimonio de Demet Özdemir con el cantante Oguzhan Kok, una noticia que sorprendió a propios y extraños. Cuarto, exploramos las vidas sentimentales actuales de Can Yaman y Demet Özdemir, ambos aparentemente felices y enamorados de sus respectivas parejas. Y quinto, celebramos sus logros profesionales y su legado como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor que no tuvo el final que muchos esperaban, pero que sigue siendo recordada con cariño y admiración por millones de fans en todo el mundo. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro análisis de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Can y Demet estaban realmente enamorados? ¿Les decepcionó el matrimonio de Demet con Oguzhan? ¿Creen que alguna vez volverán a trabajar juntos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por último, quiero recordarles que la vida es demasiado corta para tomarse las cosas demasiado en serio.
Así que rían, amen, sueñen y disfruten de cada momento. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las noticias y novedades del mundo del espectáculo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco profundizando en la magia de Erkendzicus, la chispa que encendió el fandom asterisco asterisco. La serie Erkendzicus no fue simplemente una telenovela romántica más, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. Gran parte de su éxito radica, sin duda, en la dinámica explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero, ¿qué ingredientes específicos hicieron de esta química algo tan irresistible? Para empezar, el casting fue sencillamente perfecto. Can Yaman, con su imponente físico, su mirada penetrante y su aura de hombre aventurero, encajó a la perfección en el papel de Can Divid, el fotógrafo trotamundos que regresa a Estambul para hacerse cargo de la agencia de publicidad familiar. Demet Özdemir, con su belleza natural, su sonrisa contagiosa y su talento innato para la comedia, dio vida a Sanem, la joven soñadora e inocente que trabaja en la misma agencia. La serie supo explotar al máximo los contrastes entre sus personajes. Can era el hombre experimentado, el trotamundos que había vivido 1000 aventuras y que parecía inmune al amor. Sanem era la joven ingenua, la chica de barrio que soñaba con escribir novelas y que se dejaba llevar por sus impulsos. Esa diferencia de personalidades, lejos de separarlos, los atrajo irresistiblemente. Pero no solo se trataba de los personajes. Los guionistas también hicieron un trabajo excelente al crear situaciones cómicas y románticas que permitían a Can y a Demet lucir todo su talento. Desde los encuentros accidentales en la agencia hasta los viajes a la campiña turca, cada escena estaba cuidadosamente construida para generar tensión y emoción en el espectador. Y luego estaba la improvisación. Se dice que Can y Demet tenían mucha libertad para improvisar durante el rodaje, lo que añadía un toque de espontaneidad y autenticidad a sus escenas. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo parecía genuino y natural, como si realmente estuvieran enamorados. Esto obviamente alimentó aún más los rumores sobre su relación fuera de la pantalla. Asterisco asterisco el rumor constante, analizando las pistas, reales e imaginarias, asterisco asterisco. El mundo del espectáculo vive del rumor, y la relación entre Can y Demet no fue la excepción. Desde los primeros episodios de Erkendzicus, las redes sociales y la prensa rosa se inundaron de especulaciones sobre su romance. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en Instagram era analizada al milímetro en busca de una confirmación. ¿Qué alimentaba tanto este rumor? En primer lugar, la intensidad de su química en la pantalla era innegable. Los fans veían en sus personajes una conexión tan profunda y auténtica que les resultaba difícil creer que no existiera algo más allá de la amistad. En segundo lugar, la actitud ambigua de Can y Demet ante los medios de comunicación. Nunca negaron rotundamente los rumores, pero tampoco los confirmaron. Jugaban con la ambigüedad, alimentando la fantasía de sus fans y manteniendo la atención mediática sobre ellos. Y en tercer lugar, las redes sociales. Tanto Can como Demet eran muy activos en plataformas como Instagram y Twitter, donde compartían fotos y vídeos del rodaje de Erkendzicus. Estas publicaciones a menudo mostraban momentos de complicidad y diversión entre ellos, lo que avivaba aún más los rumores. Por supuesto, gran parte de esta especulación era producto de la imaginación de los fans. Los seguidores de Erkendzicus estaban tan enamorados de la pareja Can Divid Sanem que proyectaban ese amor en la vida real. Interpretaban cada gesto y cada mirada como una prueba de su romance, ignorando cualquier evidencia en sentido contrario. Sin embargo, también hubo momentos en los que parecía haber algo más que amistad entre Can y Demet. Se les vio juntos fuera del set de rodaje, compartiendo cenas y salidas nocturnas. Incluso se rumoreó que habían pasado unas vacaciones juntos en secreto. Estas informaciones, aunque nunca fueron confirmadas, alimentaron aún más las esperanzas de los fans. Asterisco asterisco el giro inesperado, el matrimonio de Demet con Oğuzhan asterisco asterisco. Después de años de rumores y especulaciones, la noticia del matrimonio de Demet Özdemir con el cantante Oğuzhan fue un auténtico jarro de agua fría para muchos fans de Erkendzicus. Nadie se esperaba este giro inesperado en la historia. ¿Qué significaba esto? ¿Que todos los rumores sobre Can y Demet habían sido falsos? ¿Que su química en la pantalla era solo eso, actuación?
¿O que simplemente la vida había tomado un rumbo diferente para ambos? La reacción de los fans fue diversa. Algunos se sintieron decepcionados y traicionados. Creían que Demet les había engañado al alimentar la fantasía de su romance con Khan y luego casarse con otro hombre. Otros, en cambio, se alegraron por su felicidad y le desearon lo mejor en su nueva etapa. También hubo quienes especularon sobre las razones de su matrimonio con Oguzankok. Algunos sugirieron que se trataba de una relación por conveniencia, un matrimonio arreglado para mejorar su imagen pública. Otros, en cambio, creían que Demet realmente estaba enamorada de Oguzhan y que había encontrado en él la estabilidad y la felicidad que no había encontrado con Khan. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el matrimonio de Demet Özdemir marcó el final definitivo de la fantasía de muchos fans. La historia de amor entre Khan y Demet, al menos en la vida real, había llegado a su fin. **Khan Yaman, el fenómeno italiano y el amor con Diletta Leotta ***. Mientras Demet construía su vida con Oguzhan, Khan Yaman también seguía adelante con su carrera y su vida personal. Después de Erkenci-Kuş, el actor se mudó a Italia, donde se convirtió en un auténtico fenómeno de masas. Su popularidad en Italia era comparable a la de un rockstar. Los fans lo perseguían por la calle, lo esperaban a la salida de los hoteles y lo inundaban de regalos y mensajes de amor. Khan supo aprovechar este éxito y se convirtió en uno de los actores más solicitados del país. En Italia, Khan protagonizó varias series de televisión y películas, consolidando su carrera internacional. También se convirtió en imagen de varias marcas de lujo y participó en campañas publicitarias de gran impacto. En cuanto a su vida personal, Khan también encontró el amor en Italia. Se le relacionó con varias mujeres, pero su relación más mediática fue con la periodista deportiva Diletta Leotta. Su romance con Diletta fue una auténtica telenovela. La pareja era perseguida constantemente por los paparazzi, y su relación fue objeto de todo tipo de rumores y especulaciones. Se rumoreó que estaban comprometidos, que se iban a casar e incluso que estaban esperando un hijo. Sin embargo, la relación entre Khan y Diletta también tuvo sus altibajos. La pareja rompió varias veces, y su reconciliación siempre era noticia. Finalmente la relación terminó de forma definitiva, dejando a muchos fans con la boca abierta. *** Demet Özdemir, consolidación en Turquía y rumores post-matrimonio ***. Mientras Khan conquistaba Italia, Demet Özdemir seguía consolidando su carrera en Turquía. Después de Erkenci-Kuş, la actriz participó en varias series de televisión y películas, demostrando su versatilidad y su talento. Demet se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y su nombre era sinónimo de éxito. Sus series de televisión siempre eran un éxito de audiencia, y su trabajo era reconocido por la crítica. En cuanto a su vida personal, Demet siguió manteniendo un perfil bajo después de su matrimonio con Oguzankok. La pareja era vista ocasionalmente en eventos públicos, pero mantenían su vida privada alejada de los focos mediáticos. Sin embargo, incluso después de su matrimonio, los rumores sobre una posible reconciliación entre Khan y Demet seguían circulando. Algunos fans se negaban a creer que su historia de amor había terminado y seguían esperando un reencuentro. Estos rumores se intensificaron después de que Demet y Oguzhan anunciaran su divorcio en 2023. Muchos fans interpretaron este divorcio como una señal de que Demet todavía sentía algo por Khan y que una reconciliación era posible. *** El legado de una química inolvidable ***. Independientemente de lo que haya ocurrido entre Khan Yaman y Demet Özdemir en la vida real, su química en Erkenci-Kuş seguirá siendo recordada como una de las más icónicas de la televisión turca. Su interpretación de Kandibit y Sanemayın cautivó a millones de fans en todo el mundo y dejó una huella imborrable en la cultura popular. Su historia de amor, aunque no haya tenido un final de cuento de hadas en la vida real, seguirá siendo una fuente de inspiración y fantasía para muchos. Y es que al final, lo que realmente importa es la magia que Khan y Demet crearon juntos en la pantalla. Esa magia que nos hizo reír, llorar y soñar con el amor verdadero. Esa magia que seguirá viva en nuestros corazones por mucho tiempo. ¿Qué nos depara el futuro? Posibles reencuentros y nuevos proyectos, ***. La pregunta que muchos fans se hacen es, ¿volverán a trabajar juntos Khan Yaman y Demet Özdemir en algún momento? La respuesta es incierta. Ambos actores tienen carreras muy exitosas y están enfocados en sus propios proyectos.
Sin embargo, nunca se puede descartar la posibilidad de un reencuentro en el futuro. Muchos fans sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla, ya sea en una secuela de Erkencicus o en un proyecto completamente nuevo. Un reencuentro entre Khan y Demet sería un auténtico acontecimiento mediático y generaría una gran expectación entre el público. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus trabajos por separado y recordando con cariño su química inolvidable en Erkencicus. Y ahora, para terminar de verdad, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que les depara el futuro a Khan y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Los leo con atención. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Hasta la próxima.